resoluciones también eran precedente obligatorio, pero como decía, oye, ¿pero a qué se refieren las resoluciones? ¿Se refiere a resoluciones de tribunal? No había claridad. Tanto así que no había claridad que recién el 2012, mediante esta opinión 062-2012 DTN, se dijo de que las salas del tribunal y entidades debían seguir lo establecido en los acuerdos de sala plena y que esto de acá significaba resoluciones del tribunal. Interpretar. Particularmente no lo comparto. Porque la ley dice, está escrito, dice, lo que constituye precedente en el tribunal son los acuerdos de sala plena, no lo que opinan los tres, no lo que opinan los tres vocales, no, el acuerdo de todos. Y el reglamento, cuando define el recurso a apelación, dice lo mismo. Entonces, pero vía interpretación por una opinión se ha dicho que las resoluciones del tribunal también son de observancia obligatoria. Ahora, ¿es así? Entonces, mediante este aspecto, esta opinión, se ha dicho que también se ha establecido que las resoluciones también son obligatorias. ¿Y qué pasa cuando se contradicen? ¿O no se contradicen? ¿Cuál prima? ¿O nunca se contradicen? ¿Qué creen? A ver, me gustaría que me ayuden los amigos que ya están metidos en este tema. ¿Han visto si se contradicen las resoluciones de tribunal o no? ¿O no? ¿O todo es felicidad en una resolución? ¿Sí se contradicen o no? Sí hay contradicciones en las resoluciones del tribunal. Hay eso. ¿Y ahí cuál prevalece? Cuando se contradice. Salió una resolución del tribunal, la número 287-2012, TCS2, Sala 2. Esta resolución del tribunal, ellos mismos dicen, en su fundamento 18, ¿qué es lo que dice? Señores, cuando sobre un mismo punto yo digo A y tú dices B, no prevalece ninguna. No prevalece ninguna. Ahí no es obligatorio, dice esta misma resolución del tribunal, porque las salas somos autónomas, dice. Yo puedo decir lo que yo crea y tú puedes decir lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, sé que no es muy coherente quizás eso, pero así tenemos. Entonces, las resoluciones del tribunal, según la opinión 062-2012 DTN, son de observancia obligatoria. Son de observancia obligatoria. ¿De acuerdo? Son de observancia obligatoria. Pero cuando se contradicen, según esta resolución del tribunal, en su fundamento 14 o 18, dice que cuando se contradicen, no, porque las salas son autónomas. Hay situaciones cuando se contradicen, sí hay. No es materia de esta sesión, pero sí hay muchas resoluciones. Por ejemplo, si usted es servidor del Estado, por ejemplo, usted trabaja en archivo, ¿su hermano está impedido para contratar con el Estado o no? Si usted es servidor del Estado, su hermano trabaja en archivo, no es jefe, no es nada. ¿Su hermano estaría impedido para contratar con el Estado o no? Hay miren, aquí sobre este tema nada más. Hay varios temas, vamos acá sobre este tema para efectos académicos. Miren, y esto pasa aquí. La resolución del tribunal 827-2012-TC-S1 señala, interpreta cuáles los fines de la norma referida a impedimentos en este aspecto. ¿Y qué es lo que dice? La finalidad de ese impedimento pues es evitar que el hermano que trabaje en la entidad tenga información privilegiada que le permita ayudar al hermano, o tenga una situación de dominio que le permita ayudar al hermano. Esa es la finalidad según esta resolución. Sale una resolución del 2011, que es esta resolución.
salió en un caso de un personal que trabajaba, por ejemplo, en un área biblioteca o archivo. Es la resolución del Tribunal 1785-2011-TC-S1. ¿Qué decía esa resolución? Que no basta que trabajes en archivo, no basta que seas servidor del Estado. Tienes que tener una posición de dominio, tienes que manejar información. Eso dice esa resolución. Pero ahora han salido dos resoluciones, les cito una, del 2012, que es la resolución del Tribunal 665-2012, TCS2. ¿Qué dice esta resolución? Basta que seas tú servidor del Estado para que tu hermano no pueda trabajar. ¿Cuál prevalece? ¿La posteriores? No. ¿Por qué? No. Ninguna. Las dos están al mismo nivel. Yo podría citarles, hacer unas 12 horas de seminario con puras resoluciones que se contradicen. Hay varias, estoy citando una porque hemos apretado el tiempo. Chequéenlo, entren a Google y revisen. Me llama un alumno y me dice, yo estoy participando y la entidad me está descalificando con esta resolución. Yo le digo, pero acá hay otra resolución. En el 2012 ha salido otra resolución en ese criterio. Entonces, ¿cuál prevalece? Cuando de 2 a 1, porque hay 3. Si hay 3, 2, así van. No creo, ¿no? Si no funciona el asunto. Tranquilamente, yo podría ir con esto, o el servidor que ha aceptado esta situación, hay esta resolución del tribunal, y el otro no, yo tengo esta. Y a ver, usted va con esta resolución y usted va con esta resolución al tribunal. Ahora, ¿cuál prevalece? Se puede topar con una sala que se vaya por acá o que se vaya por acá. No hay certidumbre en ese aspecto. ¿Qué es lo único que solucionaría? Los acuerdos de sala plena. Eso es lo que ordenaría en el tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se presentan esas situaciones. Y cuando se presentan estas situaciones, esta resolución dice que ninguna de las dos prevalece. Algunos dicen, no, la de 2012. ¿Pero por qué? Del 2012. Todos ustedes son vocales. Los 3 primeros, sus compañeros son vocales de la sala 1. Ya, sala 1, sala 2, sala 3. En 2011 ellos dijeron que no basta que sea servidor. Tiene que tener ciertas situaciones de hegemonía, no sé. Y en 2012 ellos dicen que basta que sea servidor. ¿Ellos por qué va a prevalecer? O ellos que posterior, ¿por qué va a prevalecer sobre los anteriores? Eso no funciona así. Eso sería si estamos ante una ley o ellos mismos hayan emitido eso, han dejado sin efecto el otro. Pero no, ustedes son tan vocales como son ellos, ustedes tienen tanta competencia en interpretar. Y esta resolución dice que cada uno es autónomo, interpreta con mejor en ese momento lo hayan creído. Entonces, esas situaciones lamentablemente se presentan, pues, pero hay esas situaciones que se presentan. Entonces, si usted tiene esa resolución, usted tiene si bien he dicho, hay una opinión que señala que tiene su clase obligatoria, sin embargo, cuando usted va al tribunal, usted puede haber otra sala que interprete de modo distinto, porque le va a decir, tu resolución no me vincula, porque yo soy autónomo. Hay esa situación, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que debemos seguir dentro de todas estas situaciones, dentro de estas patologías que se van presentando, seguir pues, por efectos de orden, en los instrumentos que hay en relación del Estado, de seguir lo establecido en la resolución del tribunal. Pero, profesor, en ese caso que hay ese tipo de cosas, ¿cómo van a resolver la situación, el problema? Usted se va a otra sala, o una sala, y como esto de acá dice que son autónomas, se va a ir por aquí o se va a ir por acá. He visto dos más que van por acá, pero ya me han dicho que hay una más que también va por acá. O pesamos. Hay esa situación de ese tercero. Profesor, pero desde otro punto de vista hay nepotismo. Miren, por tranquilidad. Esta norma interpreta, a ver, para mí, ¿cuál es? El nepotismo creo que... claro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que toda interpretación, a mi idea debe ir con racionalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted trabaja en archivo,
no te lo vas en el archivo. Y no tiene ningún vínculo, nada, y su hermano. Pero si usted es jefe de logística, o usted es comité especial, jefe de administración, ya pues usted tiene cierto, ¿no? Pero acá dos interpretaciones que se está dando. Y acá el alumno iba con su resolución, digo, mira, acá tengo otro, pero acá tengo otro. Voy al tribunal y puede uno de los dos. ¿Y qué es lo que soluciona? Vamos al siguiente paso. Los acuerdos de sala plena. Los acuerdos de sala plena. ¿Y cuántos acuerdos de sala plena? Mire, lo que está estableciendo, Dios mío, es un criterio académico, objetivo. ¿Cuántos? Mire, la norma señala que mediante los acuerdos de sala plena, el tribunal interpreta de modo expreso y con carácter general las normas de contrataciones del Estado. De esa naturaleza, ¿cuántos hay el 2010? ¿Y el 2010? ¿Cuántas? Ninguna. ¿El 2011? Ninguna. No hay acuerdos de sala plena de esa naturaleza. El 2012, sí, están saliendo unas cuatro acuerdos apenas lo más, pero hay solo una que se está utilizando, y es que lo utiliza el tribunal al momento que resuelve los recursos de apelación. Solamente se tiene en cuenta los puntos señalados en sus primeros escritos, tanto por la entidad como por el impugnante. Entonces, si vemos pues los acuerdos de sala plena, se presenta esta figura. El 2010, si usted busque, no hay. El 2011, no hay. El 2012 hay 4, hay una que se ha suspendido, pero es una que se... ¿De acuerdo? Ahora, se presenta esa situación, señores. Acuerdo de sala plena. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pero hasta ahora lo que podemos resumir, que los pronunciamientos son vinculantes. Ahí sí. Son vinculantes, dice la norma, los pronunciamientos hasta que surja otra y la deje sin efecto. O cuando salga una nueva norma y esta cae en desuso. Pero si buscamos los pronunciamientos, no todo es tan bonito. Usted cuando pone un pronunciamiento posterior y se aparta del anterior, no dice necesariamente me aparta. Hay 1, 2, 3, pero no es la regla. Usted tiene que identificar. Es que si usted no sistematiza año por año, tranquilamente puede caer en una que es posterior o la anterior. ¿De acuerdo? Ahí tampoco no es tan bonito que el anterior dice, oye, me dejo sin efecto. Hay algunas, pero no es la regla, y debería ser la regla. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos pronunciamientos, resoluciones del tribunal, que bueno, hay que revisar año tras año la resolución, para efectos pues que no vaya a ser que usted salga muy contento con su resolución y después haya un pronunciamiento, o haya un precedente y lo deja sin piso. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos las opiniones. Las opiniones. Señores, ¿cómo surgen las opiniones? Las opiniones surgen... ¿de acuerdo? Las opiniones surgen... yo tengo una duda de una norma, yo soy privado, le consulto al OCE y le digo, mira, ¿sabes qué significa tal norma? Y ellos absuelven. O yo soy entidad, la entidad no paga y hace una consulta al OCE para que le interpreten la norma. Y el OCE establece una opinión. A eso se llama opinión. Ahora, eso es otro cantar también. Las opiniones, miren, la ley señala que el único organismo facultado para interpretar las normas de contrataciones es el OCE. Yo creo que ahí me parece sumamente claro que lo que dice el OCE es lo oficial, estemos o no de acuerdo. Pero sin embargo, también entraban interpretaciones por aquí, por allá, interpretaciones en diversos sentidos, y se le quitaba pues el valor jurídico que decía. Y las entidades preguntaban, tanto así que en las opiniones salió una 084-2011 DTN del 2011 y no tenía por qué salir. ¿Y qué dijo esta opinión? ¿Qué es lo que dijo esta opinión? Que las entidades debían observar las opiniones.
No tenía por qué salir. Porque siempre había ese tema. Ustedes ya cuando se van a entrar en temas de capacitación y contratación del Estado, ¿qué están? A ver, ¿por qué tanto utilizamos esto? Las opiniones también. Ahora, y tanto así que la nueva modificatoria dice que las opiniones son vinculantes. Para no quedar duda, dice que las opiniones son vinculantes. ¿Y las opiniones son vinculantes a partir de cuándo? De que es publicada en la página del SEACE. Ahora, pero si usted va al SEACE, revisa una opinión, ¿le sale la fecha de la publicación? ¿Han visto o no? ¿Qué creen? No la fecha de cuándo ha sido emitido, ¿le sale la fecha de publicación o no? Yo no lo he visto. Si no, usted ayúdeme, diga sí, sí sale. Yo no he visto, yo he visto una opinión, pero no dice cuándo ha sido publicado. Y la norma dice que es vinculante desde el momento que es publicado. Sería un bueno que se sanee esa situación, que se corrija esa situación, para efectos de seguridad. Entonces ahora las opiniones son vinculantes. Son vinculantes, para que no quede duda. Es más, sale el comunicado 014-OCE, exhortando a las entidades que utilicen pronunciamientos y opiniones. Pero ¿por qué hay necesidad de hacer eso? Porque efectivamente se aprecia que no se está utilizando estos en el manejo de las contrataciones del Estado. Y hay muchos aspectos que ahí están definidos en la norma. Si usted busca cómo interpretar normas, busque ahí las opiniones, porque ese es el criterio oficial del OCE, no busque por autores. Opiniones, entonces, son vinculantes. ¿De acuerdo, señores? Son vinculantes. Ahora, las opiniones son vinculantes. ¿Y qué más finalmente tenemos? Pues los acuerdos de sala plena, que ya hemos dicho que no es muy fructífero, pues, por decirlo menos, su aplicación en el tribunal. Y objetivamente sería súper importante de que exista pues estos acuerdos de sala plena que terminarían con estos vaivenes, pues. Terminaría con este tema, esas incertidumbres que se generan a dónde yo voy. Que nos dicen que hay principio de predictibilidad, en el cual yo ya debo saber más o menos a qué me atengo. Cuáles son los criterios oficiales del tribunal. Entonces, sería importante que existan acuerdos de sala plena en ese sentido, ¿no? Para el bien de las contrataciones del Estado, porque ¿a quién me favorece todo este tema de algún caos? ¿Quiénes se benefician? La corrupción, pues. Ahí hacen baile, pues. Porque precisamente cuando hay cierta incertidumbre en cierto organismo u órgano de cierto organismo, pues ahí está el asunto, pues se aprovecha el asunto. Bien. ¿Qué más? Claro, señores, ¿alguna pregunta sobre estos? No sé cuántos minutos me ha llevado esto. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Con confianza, por favor. ¿Tiene alguna consulta sobre este tema? ¿O alguien desea que le repita algo? Vamos, señores, no me ignoren. ¿Por qué están tan serios? ¿Alguna? Sí, por favor. Ya, de los pronunciamientos habíamos dicho que este es un instrumento que surge cuando el OCE dirime una incertidumbre generada entre el comité especial y el contratista, ¿de acuerdo? Y el OCE establece un criterio oficial sobre un determinado tema, cómo se deberían hacer los requisitos técnicos mínimos, cómo se deberían elaborar las bases, qué criterio deberías tener al momento de establecer los factores de evaluación. Y eso, señores, los pronunciamientos siempre han sido y se ha establecido en las disposiciones anteriores como precedente obligatorio. Es más, la nueva norma señala que es vinculante. Claro, dice que será vinculante cuando así se consigne en el documento. Hemos dicho que solamente hay un pronunciamiento en ese sentido y que eso no significa de que solamente eso te vincula y lo demás no te vincula. No, porque hemos dicho que hay pronunciamientos antes del 20 de septiembre que dicen A y del 20 de septiembre que dicen B. Si usted razona así, entonces podría actuar de modo distinto con lo ya establecido antes del 20 de septiembre, simplemente porque no dice vinculante. La idea del vinculante es un fin ordenador, no es que los demás no te vinculen, por si acaso, pero ya están interpretando así. Tendenciosamente, a mi criterio, se está interpretando así. ¿Ok?
creo que esa no es la idea, no es la idea de que si se vincula, no me vincula, no. Bastante cuidado creo con eso. Bien. Vamos a establecer, vamos a hacer unos cuantos minutos de teoría y luego vamos a ingresar a lo que es requisitos técnicos mínimos, donde vamos a aplicar por el tiempo que tenemos pronunciamientos, pero no muchos por el tiempo que tenemos, pero vamos a aplicar. Vamos a entrar a un gran instrumento de programación, de actos preparatorios, en las cuales pues las entidades muchas veces las entidades no lo realizan pues del modo, no sé si correcto, a veces no le dan la importancia debida, ¿no? Y por eso todos los males de las contrataciones del Estado surgen pues a raíz de la falta de programación, ¿no? A veces en la programación, ¿qué funciona? Con instrumentos del año pasado, un copy y pega, ¿no? Eso es muy usado en las entidades, copy y pega. Hago mi requerimiento, ¿cuánto pide? Pide 20, porque el año pasado pedimos 40 y no eran tanto. Y en nuestro plan operativo hace un copy y pega nomás. Eso se utiliza en grandes cantidades de entidades. Se trabaja así. Se trabaja irresponsablemente así. Ese es lo general. No es la excepción. La excepción es al contrario, cuando debería ser al revés. Tenía oportunidad, o sea, no me han contado, he visto durante años y años que así se trabaja. Copia y pega, ya vamos a ver. Todas las entidades pues ya deberían tener no se me aburran, vamos a hacer unos cuantos minutos de teoría, pero vamos a entrar luego a expedientes técnicos, que es la parte a requerimientos donde vamos a aplicar bastante este tema de precedentes. Entonces, tenemos que en etapa de programación las entidades, hay un instrumento que es el plan estratégico institucional, que no es otra cosa que la programación que hacen las entidades a largo plazo. A 5 años establecen pues cuál va a ser la misión, la visión de la entidad. Por ejemplo, si es una municipalidad, cuál quiere ser su posición en esos 5 años, quiere hacer labores sociales, determinadas labores sociales a largo plazo. Plan estratégico institucional. Y ahí parte todo. Bueno, aunque hay otros instrumentos de alcance más amplio, ya PCM, y hay otro instrumento de 20, hay otro tema. Pero vamos un poco aterrizando un poco. Plan estratégico institucional. Luego, si esto se quiere materializar, las entidades tendrán que utilizar el otro instrumento, el plan operativo institucional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este plan operativo institucional? Que haya programación que yo me he establecido en 5 años, yo voy a ver en un año. Si me he establecido en, no sé, en 5 años acabar en un 80 o 70% con el analfabetismo, entonces en mi plan operativo institucional, en un año yo establezco, yo defino qué porcentaje voy a hacer de ese 80%, quizás un 20% o un 17%. Entonces veré en ese plan operativo institucional, oiga, veré qué es lo que quiero, no quiero, qué quiero contratar bienes, servicios u obras, todas las actuaciones que voy a hacer en un año para cumplir con esa meta de acabar con el analfabetismo en el 17 o 20% que me he establecido en un año, que tiene como referencia para cumplir el 80% que se ha establecido en el plan estratégico institucional. Entonces, ahora, cada vez que hagamos un plan operativo institucional, muchas veces hay que ver pues si se han cumplido las metas de otros años, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa si el Ministerio de Educación, pues ha regalado en un año, o en un año se ha propuesto comprar una determinada cantidad de libros o distribuir una determinada cantidad de libros, 1 millón de libros, pero al siguiente año, sin ver si se cumplió o no las metas, vuelve a hacer ese mismo tema. Y quizás los niños, estos libros, no cumplieron su finalidad, terminaron siendo pues fogata para jugar, pero no cumplieron con su finalidad, porque quizás esos niños necesitaban otros instrumentos de salud o de alimentación. Plan operativo institucional. Ahora, si en el plan operativo institucional hacemos ese copia y pega de lo que hice en años anteriores, ese error se transmite en este gran instrumento de gestión
que es el Plan Anual de Contrataciones del Estado. El Plan Anual de Contrataciones del Estado. Este instrumento de gestión que es básico su denominación. Y creo que de alguna manera accesible cumplirlo. Instrumento de gestión que tiene por finalidad, señores, prever, programar los bienes, servicios u obras que se necesitarán en un determinado ejercicio fiscal. Entonces, esa es la idea en un plan anual, que se pueda prever qué es lo que yo voy a necesitar en un año, tanto en bienes, servicios u obras. ¿De acuerdo? Ahora, ese instrumento de gestión, el plan anual, en la etapa de programación o formulación, va a ir de la mano con la programación y formulación del presupuesto institucional, de la mano con el presupuesto institucional. Claro, yo voy a programar qué es lo que voy a comprar, sabiendo pues cuáles son mis ingresos y gastos, cuánto voy a tener, de acuerdo, de alguna manera manejable de dinero, sino cómo establecemos nuestro plan anual. Entonces, van de la mano. Ahora bien, en determinada fecha, por lo menos de mayo a junio, o sea, van simultáneamente, ¿qué es lo que hace el titular de la entidad, por ejemplo? Delega a las áreas usuarias a efectos de que ellos realicen requerimientos, ¿no es cierto? Cada área va a hacer un requerimiento de acuerdo recursos humanos. Dirá, por ejemplo, yo requiero la contratación de tal servicio, auditoría dirá, yo voy a hacer tantos trabajos de hallazgos, requeriré tales consultorías. Cada área va a definir qué es lo que, de alguna manera, qué es lo que va a requerir en la meta presupuestaria. Es ahí donde empieza una de las grandes anormalidades que yo observo, ¿no? Que aquí se hace un copy y pega de años anteriores, básicamente. Un copy y pega de años anteriores, sin ver efectivamente qué es lo que verdaderamente necesitan, qué es lo que verdaderamente necesitan según el año fiscal, según su meta presupuestaria, y es por eso pues que a veces nos estoqueamos al final de determinados bienes, por ejemplo. Entonces las áreas usuarias van a hacer su requerimiento y van a enviar lo que se llama, van a elaborar lo que se le llama, ¿qué es un área usuaria? Por ejemplo, recursos humanos, o auditoría, o cualquier otra área, ¿de acuerdo? De la entidad, van a establecer sus requerimientos y va a establecer lo que le llamamos un cuadro de necesidades. Un cuadro de necesidades, ¿de acuerdo? Van a establecer un cuadro de necesidades. Ahora, ese cuadro de necesidades de los bienes, servicios que van a utilizar, u obras que van a utilizar, se va a realizar en un determinado ejercicio fiscal, que van a establecer todas las áreas de las entidades. Ese cuadro de necesidades va ¿a quién? Al órgano encargado de contrataciones. Es el órgano encargado de contrataciones que conjuntamente con el área usuaria va a consolidar, se le llama, los requerimientos que han hecho todas las áreas, la va a consolidar, no solamente a consolidar, sino también la va a valorizar. Ya vamos a ver. Miren, no solamente chamba de logística, la norma dice que logística, conjuntamente con el área usuaria, si bien es cierto, logística la va a consolidar, ya. ¿Qué va a ser requerimiento? El área usuaria. Estamos en la fase de programación, no confundir con el requerimiento que va a haber luego, ya tenemos el plan anual aprobado. Estamos en la fase de programación. El área usuaria hace los requerimientos, hace un cuadro de necesidades y eso lo deriva al órgano encargado, eso le deriva al órgano encargado de contrataciones, eso lo deriva al órgano encargado de contrataciones, quien va a consolidar toda la información y la va a valorizar. Pero ojo, el órgano encargado de contrataciones, si bien tiene esa función, tiene que trabajar desde ahí con el área usuario. Y este es un gran problema nacional, el divorcio que hay entre las áreas usuarias y los órganos encargados de contrataciones, ¿no es cierto? Siempre, mayormente, trabajan divorciados.
la bronca eterna entre área usuaria, logística y asesoría jurídica, ¿no? Con eso pueden hacer un bestseller ahí con lo que pasan en todas las entidades en esas tres áreas. Siempre trabajan cada uno por su lado. Por más que la norma les dice que tienen que trabajar de modo coordinado, no se hace. Creo que no se hace. Bueno, mayormente he visto que no se hace. Pero bueno, entonces, logística señala aquí, por orden de contrataciones, conjuntamente con el área usuaria, logística irá ahí ya a hacer ciertas indagaciones en el mercado respecto de los precios que pudieran haber. O, conjuntamente con el área usuaria, verificar pues o determinar la cantidad, la calidad de alguna manera de lo que ya va a pedir. Y ahí ya trabajan conjuntamente. Ahora, para valorizar, ello quiere decir básicamente cuánto podría costar aquel bien o aquel servicio o aquella obra. Lo que va a hacer es la entidad, lo que va a hacer el órgano de contrataciones es en el mercado, por ejemplo, realiza precios históricos del año pasado. Es lo que hacen, creo, mayormente. Aunque nadie no podrían hacer pequeñas cotizaciones o la utilización de algunas fuentes. Podrían hacerlo, pero mayormente veo que no lo hacen. Hacen full precios históricos. ¿De acuerdo? Y así tú valorizas pues más o menos cuánto va a costar